Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, ya tenemos aquí al maestro José Figueroa. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días con alegría. Bueno, ¿hoy de qué vamos a...? Pues mira, hoy vamos a hablar de algo conectado con lo que estuvimos hablando en la última programa, en el último Tiempos Interesantes. Hablamos de los lugares sagrados, ¿verdad? De los lugares de poder, lugares donde ocurren cosas conectadas con el espíritu, conectados con la otra realidad, aquello que está más allá de nuestra comprensión. Y hablamos de muchos lugares por todo el mundo y tocamos muy de pasada un país que es un país mágico en sí mismo, lleno de lugares increíbles, llenos de pueblos mágicos y un lugar donde en su capital, que es una capital mágica, hay un lugar increíble. Estamos hablando de un país al que amo profundamente, donde de hecho tenemos oyentes. Estamos hablando de México. De México lindo y querido, uno de los países más mágicos, misteriosos e increíbles donde yo he estado. De hecho, he vivido ahí varios años y de hecho es difícil encontrar en México algo que no sea mágico y que no sea increíble. Y hay un lugar en el corazón de Ciudad de México, donde yo de hecho he llevado a gente en tours. Ha llevado a gente que además eran personas protestantes luteranas, o sea, la cosa más cerradita del mundo que te puedes imaginar, y los llevé al Tepeyac. El Tepeyac es la colina donde se aparece la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y ahí hay un misterio, hay algo inaudito, muy interesante, que además dio pie a una revolución religiosa, cultural, en ese país. Llevó a la conversión en masa de 8 millones de indígenas. Imagínate tú. Pero lo curioso es que cuando investigas, te encuentras con una historia detrás de la historia muy interesante. Y luego, en el siglo XX, aparece la ciencia, aparece la NASA, y donde estaban intentando, de alguna manera, desprobar cosas, luego resulta que acaban probándolo aún más. Y ahora tenemos evidencia científica apoyada y creada por la mismísima ciencia, que no tiene explicación. No tiene explicación. O sea, aquí está funcionando un fenómeno, vamos a llamarlo divino, paranormal, como lo quieran llamar, ya dependiendo, ¿verdad?, de la cuerda de cada uno. Pero vamos a ir al principio. Es el año de 1531. Y la Nueva España, como era llamado México, el país en ese momento, está en un proceso de transformación, porque el Imperio Azteca ha caído, Tenochtitlán ha caído, aquello ya es parte de la Nueva España, del Imperio Español que estaba floreciendo en ese momento, y hay un choque de culturas, la cultura indígena, digamos, de los sometidos, y la cultura de los ganadores, de los sometedores, que son los españoles, cristianos y católicos. Y hay una gran cantidad de indígenas que no se acaban de animar a convertirse al catolicismo. Y hay un conflicto social importante, hay un choque de trenes de culturas y de religiones que crea problemas sociales. Y en este momento
aparece un señor, Juan Diego, el indio Juan Diego, un hombre humilde del pueblo que llega al obispo y le dice: obispo, se me está apareciendo la Virgen María. ¿Dónde se te aparece la Virgen María? En el Tepeyac. Y ahí, claro, ahí suenan todas las alarmas, porque el obispo, los curas de la época y los monjes franciscanos no son tontos. Ellos saben qué es el Cerro del Tepeyac. ¿Qué es el Cerro del Tepeyac? El Cerro del Tepeyac, donde ahora está la basílica, la antigua y la nueva, y vamos a hablar de la antigua porque hay una cosa ahí muy interesante. Ese cerro es desde tiempos inmemoriales el cerro donde los pueblos indígenas y los aztecas veneran a Tonantzin, la diosa de la madre tierra, la señora de las serpientes. Quédense con eso, porque vamos a verlo después. La señora de las serpientes, Tonantzin, la gran madre. Ahí está el epicentro del culto a Tonantzin. Y llega el indio Juan Diego y le dice al otro: oye, que se me está apareciendo la Virgen María. Aquí suenan las alarmas, porque dice: espérate, ¿cómo se va a aparecer la Virgen María? ¿Dónde está la Virgen? Disculpa, ¿dónde está la diosa Tonantzin? Aquí este hombre nos está intentando colar algo. Por eso, de hecho, el obispo no le hace caso a este hombre. Lo deja de lado. Y el hombre vuelve: oye, pero que se me sigue apareciendo una señora. Y en ese momento el obispo le dice: mira, Juan Diego, o me traes una prueba o vas a acabar donde la Inquisición. Porque curiosamente hay un dato que es muy poco conocido. Y es que Juan Diego no es un indio cualquiera. No es un pobrecito desarrapado que... No. Este señor pertenece a una élite muy importante del pueblo mexica, que son los nahuales. Es un nahual, es un chamán, es un hombre de sabiduría. ¿Me entiendes? Esto es un tema muy peculiar. Por eso al obispo y a los otros no les hace mucha gracia que venga este hombre con esta historia. Al final dice la historia, dice la leyenda, que él le dice a Tonantzin, porque se le vuelve a aparecer la Virgen, y dice que estoy utilizando Tonantzin, Guadalupe, Tonantzin, porque aquí hay un tema. Le dice a la Virgen de Guadalupe: me pide el obispo que me des una prueba. Y le dice la Virgen: ¿ves esas flores que están ahí? Que eran unas rosas que estaban en flor en un lugar peculiar, no era normal que estuviesen ahí, y menos en el mes de diciembre. Toma tu tilma, su ayate, su capa, sencilla, hecha de maguey, que es un tejido de lo más pobre, córtalas, envuélveselas y dáselas al obispo, de mi parte. Pues esto lo hace el indio Juan Diego, se va a ver al obispo, y cuando le dice: mire, te traigo lo que la Virgen me ha dicho que te dé, le abre la tilma para ofrecerle las flores, y las flores ya no están. Y lo que hay es nada más y nada menos que una imagen grabada sobre ese humilde ayate, sobre esa tilma hecha de maguey. Lo que hoy en día es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero fíjate tú, que así todo, al obispo, a los monjes y a los curas, aquello no le hace mucha gracia, porque no acaban de confiar en esta historia. ¿Y qué pasa? Porque la Virgen se supone que le dice a Juan Diego: quiero que erijas una casita sagrada dedicada a mí, a la Virgen María, en este Tepeyac. Se supone que es lo que le dice, y él la erige. Y los indígenas de México, los mexicas, el pueblo oprimido, empieza a peregrinar aquí. Miles y miles y miles y miles y miles. Y al principio son los pobres,
los desarrapados, la gente más humilde, es la que va por miles a Tepeyac a adorar a la que ellos le llaman Guadalupe Tonantzin, porque ellos de manera natural ya asocian Guadalupe Tonantzin. Guadalupe es el nombre que le acaba dando el obispo. Este obispo español vasco le da este nombre, porque él, digamos, usurpa el nombre de la Virgen Guadalupana que tenemos en España. Bueno, lo curioso es que eventualmente tal es la conmoción social que hay ahí, son tantos miles y miles y miles de indígenas llegando de todo el imperio, que ya hasta los criollos, los propios españoles, los de arriba, la élite, se acaba apuntando a esto. Se acaba apuntando, porque además una de las cosas que está en el Tepeyac, yo he estado ahí, he estado varias veces, creo que he estado como 4 veces en el Tepeyac y he llevado a gente ahí y la gente ha flipado eso, porque son gente sensible. Y es que tú lo sientes allí, lo que hay allí es increíble. Bueno, pues curiosamente una cosa que no se sabe de esto mucho, pero yo lo he visto y lo he tenido ahí, al ladito, es que ahí había un pozo de aguas, porque esa colina del Tepeyac está llena de agua. Tiene un manantial que en su momento ya se reconoce como un manantial sagrado. Y vienen los indios con cubos a llevarse el agua, porque es el agua sagrada de la Virgen de Guadalupe Tonantzin, que es un agua milagrosa. Entonces tú imagínate miles y miles de indios con los cubos de agua para llevarse el agua. Y ya se apuntan los criollos también. Y llega un momento en que ya es un movimiento social tan grande que la iglesia mexicana en ciernes ya tiene que apuntarse a esto. Y dice, bueno, pues si no podemos controlarlo, ¿verdad? Habrá que apuntarse. Y ahí ya empieza a convertirse en la Virgen patrona, la reina de México, como ellos le llaman. Bien, ese pozo que sigue ahí al día de hoy, lleva muchos siglos ya cerrado. Lo cerraron, lo tapiaron, para que la gente no fuese con los cubos. Fíjate tú, qué cosa, ¿verdad? Un agua manantial sagrada de aguas medicinales y milagrosas. Lo taparon, está cerrado, a cal y canto. Ahí no mete un cubo nadie. Fíjate tú. Bien, lo curioso es que alrededor de esta imagen ha habido, obviamente, durante muchos siglos mucha controversia, porque para unos es la imagen milagrosa, la mismísima Virgen, ¿verdad? De una manera sobrenatural se imprime ahí, bien, está expuesto aquello. Hay una devoción en México tremenda, porque todo el mundo en México es guadalupano. Todo Dios, rico, pobre, poderoso, mafioso, buenos, malos, todos son de la Virgen de Guadalupe. Un servidor es guadalupano. Yo llevo una estampita de la Virgen de Guadalupe en mi cartera. Fíjate tú. Porque aquello es muy especial. Bueno, pues resulta que con la llegada del siglo XX y las tecnologías, dicen, ahora vamos a ver exactamente quién hizo esto, en qué siglo, ¿verdad? Con qué pintura. Vamos a dejar a la iglesia, pues, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre lo inesperado. Ocurre el milagro. Ocurre que cuando se ponen a analizar la impresión original, esto no es pintura, ni es vegetal, ni es mineral, ni es animal. No se sabe qué es, ¿vale? Y esto analizado por técnicos, forenses, científicos, ¿vale? Pero hay más. Resulta que se ponen a hacerle estudios fotográficos usando tecnología satelital y adivina lo que encuentran. Encuentran que en las pupilas de la Virgen, que está ahí impresa, si tú aumentas eso 2500 veces, tienes que utilizar tecnología satelital de la NASA. Si tú la aumentas, ¿qué te encuentras? Te encuentras que en las pupilas de la Virgen, de manera milimétrica, hay una foto donde se ve a 13 personas, incluyendo al obispo de la época, presenciando el momento en que el indio Juan Diego abre su túnica
y muestra la imagen. Y se ve las caras de asombro. Una foto de hace 500 años. Mililímetro en las pupilas de la Virgen de Guadalupe. No hay tecnología posible que pueda hacer eso. Y además no es pintura, ni animal, ni vegetal, ni mineral. ¿Cómo te quedas? Curioso, ¿eh? Muy curioso. Pero es que además resulta que esa imagen tiene un efecto que se llama iridescencia. ¿Qué es la iridescencia? Es algo que no se puede reproducir tampoco humanamente. Y es que dependiendo del ángulo que tú miras a la imagen cambia ligeramente de color. Y además hay un estudio de la NASA, lo que pasa es que es un estudio de la NASA que se hizo, salió y ahora no hay quien lo encuentre. Es una cosa muy rara. Yo llevo tiempo intentando descubrir qué es esto, porque se anunció, se habló de él y de pronto desapareció. Donde dice que esa pintura tiene una temperatura constante igual al cuerpo humano y tiene 115 pulsaciones por minuto. Tremendo, ¿no? ¡Que está viva! La pintura está viva. Sí, pero esto fue un estudio de la NASA que luego de pronto salió y de pronto como que desapareció. O sea, es una cosa un poco extraña, yo sigo investigando, pero lo que está probado seguro, además hicieron una conferencia de prensa en el Vaticano en su día, lo de las pupilas de la Virgen. Eso no hay tecnología que lo haga, y menos de hace 500 años. ¿Has estado allí? ¿Qué has sentido? Es un sitio especial, Miguel Ángel. Tiene una energía, mira, yo llevé allí a un grupo de gente de Estonia, gente muy fría, ¿verdad? Además son protestantes luteranos, para colmo. Estaban llorando, emocionados y emocionadas. Había un médico de Estonia, le mando saludos porque él habla español y es oyente de este programa, el doctor Erki. Te quiero mucho, Erki. Este hombre estaba mirando ahí y estaba el hombre flipando por lo que se sentía en este lugar. Él está enamorado de Latinoamérica, enamorado de México, y por eso además aprendió español. Y es un lugar de poder. Y es lo que te quería decir, el famoso tema de la señora de las serpientes, porque cuando tú ves las imágenes de Tonantzin, las originales aztecas, claro, tú te encuentras eso por la calle y sales corriendo, porque es una especie de monstruosidad con una calavera y unas serpientes enrolladas. Porque el tema de las serpientes es algo recurrente. Es muy curioso. Porque, fíjate tú, en la religión hindú y en la religión budista, en esas tradiciones, también hablan de entidades, de seres, se llaman los nagas. Fíjate tú, los nagas son seres, deidades protectoras de lugares especiales, sagrados de poder. Y se representan como serpientes o rodeados de serpientes, porque esas serpientes representan la energía primordial de la madre tierra. En la India, en el Bután, en México, en un montón de sitios las serpientes. Fíjate tú. Y resulta que dicen en la tradición, porque yo allí me reuní con nahuales. Tuve el gran placer, esto es uno de los mayores, digamos, logros personales de mi vida. Fui admitido dentro de una reunión de nahuales, no de los que van haciendo por ahí ceremonias de ayahuasca ni nada. Esto es otra historia, esto es otra movida. Y me contaron, me explicaron que el indio Juan Diego fue una herramienta del otro lado, para parar el conflicto social, las muertes que se estaban dando en la Nueva España, ayudar a los indígenas a que pudiesen entrar en un catolicismo a través de una imagen que a ellos pudiesen conectar, esa Virgen Negra. Ellos le llaman la Morenita. Date cuenta que allá de los mares, tenemos otra Virgen Negra en Cataluña, en Montserrat. Vamos a hablar de esa montaña otro día. Ahí está la Moreneta. Ahí está la Morenita. Hay una cosa que ocurre todos los años que se llama la ceremonia de los danzantes. Yo la he visto, esto es impresionante. Vienen miles y miles y miles y miles de indígenas de todo el territorio mexicano. Se van allí a la plaza de la Catedral de México
y se pegan danzando día y noche, día tras día, tras día, tras día, danzándole a Guadalupe Tonantzin. Es alucinante aquello. Es la Virgen del pueblo, la deidad que les ayudó a entrar en una nueva era. Su mundo se había acabado. El mundo azteca, el mundo mexica se había acabado. Y del otro lado, le echaron una mano al pueblo. Dijeron, toma. ¿Y cuál es el otro lado? El otro lado, el más allá, lo no manifestado, de donde vienen todas estas fenómenos, las apariciones marianas, que aquí vamos a hablar un día de esto, de las apariciones marianas, porque es un tema que me apasiona, he investigado durante muchos años, y estoy investigando más ahora que tengo donde contarlo, por así decirlo, aparte de los cursos y todo el tema este. Vamos a analizar apariciones marianas fascinantes, muy interesantes, porque para mí ya no es tanto Tonantzin, si es la Virgen María, si es... Para mí, lo importante desde mi punto de vista personal es que no estamos solos, que al otro lado hay algo, y ese algo además está ahí, y nos puede ayudar, nos puede guiar, porque lo de fuera y lo de dentro, en el fondo, es un espejo, todo está dentro de nosotros, y lo que está fuera es un espejo. Y hay realidades, hay dimensiones, y todo está conectado. Y a lo del otro lado, le hemos dado nombre, le hemos dado forma, ¿verdad? Le hemos dado imagen, creencia, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Cada cultura le pone un nombre, le pone una simbología, le pone una religión. Para mí lo importante es el hecho de que la creencia está fundamentada. Del otro lado hay algo. Y en el Tepeyac, en 1531, ese algo se manifestó y dejó su imprenta en un trozo de maguey, que además se supone que el maguey no dura más de 20 años. Tiene 500 años esa imagen. Y eso con prueba científica. Por lo tanto, la ciencia nos dice, hay cosas que no podemos entender. ¿Y sabes lo que yo digo a eso? Amén. Bueno, viaje. ¿Te vas de viaje ahora? Me voy de viaje en abril. En abril. Sí, a Italia, eso ya está. Está ocupado. Está no ya plaza, ocupado, no cabe plan. ni un alfiler, porque somos un grupo chiquito de 10 personas. Sí, porque te vas a Italia. Nos vamos a Italia. Y después nos vamos a ir a Soria en julio. En julio. A unos lugares alucinantes que la gente ni sabe que existen. ¿Cómo si queremos ir, qué tenemos que hacer? A mi WhatsApp, 689 38 Despacito, 32 32. Despacito, venga. 689 689 38 38 32 32 32. 32. Un grupito chiquito de 10 personas. Vamos a quedarnos además en un sitio muy emblemático, en un monasterio, de hecho, que han acondicionado. Está increíble. Y lo importante es que vamos a estar con mi gran amigo, mi mentor, Ángel Almazán de Gracia. Un experto en simbología, un experto en el misterio, alguien que tiene 30 y pico de libros y nos va a guiar por esa Soria mágica. Y yo voy a ocuparme también de mi parte, del lado energético. 10 plazas ahí nada más. Nada más. Te pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? También, José Letra de Figueroa, ese es mi Instagram. Y ahí ya en mi Instagram tienen ya el link a mi página web, tienen el link al canal de YouTube, josefigueroa.oficial. Al WhatsApp también. El WhatsApp, exacto. Me pueden escribir porque ya de hecho ya se está apuntando gente. Y entonces en cuanto tengamos los 10, se acabó. Luego en octubre vamos a hacer un viaje a la Francia mágica. Pero no nos vamos a ir donde los cátaros, ¿qué va? Vamos a irnos por otro lado. Ya hablaremos del tema. Porque va a ser un viaje alucinante. Solo a Soria ahora. A mismo a Soria, y si alguien le llama a Francia, pues que me mande un mensajito y le explico. Bien. Porque lo de Francia va a ser fino, va a ser muy interesante. Vamos a llevarlo a sitios muy conocidos y a otros que no conocen nadie. Todos sitios de poder. Especiales, de conexión espiritual, de poder, como lo quieras llamar. Mágico, esos sitios, aparte de una belleza increíble, te cambian. Yo he llevado ahí a personas a lo largo de los años, pero amigos, amistades, y les ha cambiado la vida. Y a mí me ha cambiado, ha sido parte de mi, digamos, de mi trayectoria iniciática. Y por eso ahora quiero llevar gente.
y que disfruten de los lugares, que lo sientan. Además, vamos a ir en unos lugares, tendremos a Ángel, en otros lugares tendremos a una medium que es increíble, que se conecta con el lugar, que se conecta con tus guías espirituales. Va a ser una experiencia muy personal, por eso quiero un grupo chiquito, ¿sabes? Yo estoy en esto para dar a la gente experiencias muy personales, o sea, no en plan 30 tipos mirando un sitio y ahora corriendo al otro, ¿me comprende? La idea es ayudar a la gente a conectar, a que se maravillen, a que sientan el espíritu, a que conecten con ellos mismos, es al fin y al cabo. Es crear esa situación especial donde te maravillas, donde sientes, donde te conectas y donde de alguna manera recibes la iniciación de ese lugar. Porque son lugares de iniciación, son lugares para sentir, para conectar, para procesar, para dejar cosas atrás y para crear nuevas líneas de tiempo. Nos tenemos que ir, maestro. Contaremos más cosas. Sí. Estaremos contando. Esténse atentos a la sintonía de la 10 Capital Radio, a las redes sociales de la 10 Capital Radio o a las redes sociales del maestro José Figueroa. Yo me voy hasta mañana a las 7:30. ¡Arigato!